Este caso ocurre en Estados Unidos en 1984. Conoce a Angela Marisa Mota. La familia y amigos cercanos de Angela la llamaban Angie. Angie nació el 19 de septiembre de 1964 en California, pero ella y su familia se mudaron a Texas cuando era joven. Era hija de Frank y Betty Zamota, y era la menor de 5 hijos. Trágicamente, su padre Frank murió cuando ella solo tenía 1, y los detalles de su infancia son escasos, pero se sabe que se convirtió en una persona inteligente, curiosa y creativamente vibrante. Por no mencionar, sus amigos y familia siempre testificaron lo hermosa que era por dentro y por fuera. Angie era inteligente. Tenía sus ojos puestos en una carrera ambiciosa en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica, y se inscribió en la universidad para hacer precisamente eso. Un amigo de Angie una vez dijo que ella era una triple amenaza. Era atractiva, inteligente y tenía una gran personalidad. Estos atributos la volvieron envidiable. Muchas mujeres querían ser ella, y los hombres querían estar con ella. Cuando Angie comenzó la universidad, todavía estaba en una relación con su amor de la secundaria, un hombre llamado Lance Johnson. Aunque la pareja no era una gran combinación, Angie era tranquila y gentil, y Lance era de carácter fuerte y extremadamente agresivo. Al final de su primer año en la universidad, Lance sacó un cuchillo durante una discusión. Esta sería la gota que derramó el vaso, y Angie finalmente terminó su relación. La vida mejoró durante su segundo año universitario. Se unió a una hermandad. Hizo un buen número de amigos. Se mudó a un condominio cerca de la universidad, e incluso consiguió un nuevo novio llamado Ben McCall. Ben era un gerente de construcción en Dallas. Él la apoyó durante sus estudios, y parece que los dos se llevaban bien. Pero Ben también tenía un segundo trabajo, defendiendo a Angie de la competencia. La acosaban a donde quiera que iba. Su ex Lance todavía la acosaba y a veces aparecía en su casa borracho y agresivo de vez en cuando. Y había otro estudiante en la universidad que estaba extremadamente encariñado con Angie. Su nombre era Henry. Se conocía la increíble intensidad de Henry hacia ella. Él astutamente tomaba fotografías de Angie, las producía y luego las pegaba por todo su dormitorio. También le proponía invitándola a su dormitorio incansablemente, a pesar de innumerables rechazos. Incluso le escribía poemas y cartas. Henry era un verdadero problema. Y luego estaba otro hombre llamado Russell Buchanan. Russell parecía ser un poco más tranquilo, incluso tímido. Ella lo conoció mientras salía a beber y a festejar en un club. Él era unos años mayor y ya se había graduado. No era uno de los hombres que la perseguían per se. Era más como un amigo al principio. Y finalmente había uno más. Mientras bailaba, Angela atrajo la atención de otro hombre. El tipo de hombre que nunca quieres que te note. Un depredador manipulador y violento. Un psicópata que permanecía en las sombras, manteniendo su identidad oculta de ella hasta que fue demasiado tarde. El 12 de octubre de 1984, Angie y sus dos amigos Anita y Russell decidieron salir a la ciudad. Como siempre, Angie iba vestida hasta los 9. Vestía un mono de seda y tacones, ambos negros. Sin embargo, esa noche no planeaba emborracharse demasiado, por lo que condujo al grupo de ida y vuelta durante la salida nocturna. Esto se debía a que al día siguiente había un gran partido de fútbol americano universitario, la Universidad de Texas contra Oklahoma. Angie quería ver el partido y no quería estar resacada para ello. En esa salida nocturna invitó a su novio Ben a unirse, pero él declinó porque debía trabajar temprano al día siguiente. Y así Angela llevó a Anita y Russell a un bar y luego a una discoteca, y en algún momento fueron a la Sala Río, que también era una discoteca. Angie intentó persuadir a Ben de salir una vez más, pero él volvió a declinar. Angie, Russell y Anita bailaron, cantaron y lo pasaron genial. Pero la noche cambió pronto cuando el usualmente tranquilo y relajado Russell se dejó llevar un poco e intentó besar a Angela. Angie rechazó sus avances, haciendo que el ambiente se volviera increíblemente incómodo. Este fue como el comienzo del fin de esa noche, que marca el comienzo del fin para Angie. El grupo abandonó la sala del Club Río poco antes de la 1 de la mañana, dando por concluida la noche.
Según Russell y Anita, Angie no parecía estar intoxicada y era completamente capaz de conducir de manera segura. Russell fue el primero en ser dejado justo después de la 1 de la mañana, y luego Anita fue dejada alrededor de la 1:30 de la mañana. Ahora Angie estaba sola en su coche y quería ir a ver a su novio Ben. Justo después de la 1:30 de la mañana, Angela golpeó la puerta de Ben en su camino a casa, despertándolo. La pareja habló brevemente, con Angie bromeando con Ben sobre tener que trabajar temprano a la mañana siguiente. Ben describió esta conversación en su casa como alegre antes de que Angela se fuera para ir a casa. A Angie le tomó alrededor de 15 minutos llegar a casa, y cuando llegó a casa cogió su teléfono e hizo una llamada a su novio Ben. Según Ben, ella actuaba raro. Lo primero que le dijo fue, «Háblame». Su conversación fue desarticulada y ella parecía estar nerviosa, asustada y divagaba. Durante la llamada telefónica, Ben escuchó ruidos en el fondo y le preguntó 2 veces sobre ellos. Finalmente, Angie le dijo que había dejado entrar a un hombre en su casa para usar el baño y su teléfono. Justo momentos después, Ben la escuchó decir, «El baño está al final del pasillo». Angie expresó su arrepentimiento por haber permitido el ingreso del hombre. Luego, Angie le preguntó a Ben si había un teléfono público en una tienda de conveniencia cercana, a lo que él respondió, «Estoy seguro de que hay». Ella transmitió esta información al hombre para intentar persuadirlo de usar el baño y luego irse, pero Ben no escuchó una respuesta. Luego, Angie le dijo a Ben que lo llamaría de vuelta y colgó el teléfono. Pero Angie nunca volvió a llamar. Cuando ella no devolvió la llamada, Ben se preocupó e intentó llamarla varias veces sin obtener respuesta. Esa noche había un hombre misterioso acechando en la oscuridad y vio una oportunidad. El hombre en su apartamento no era Henry, Lance, Russell o Ben. Este era un hombre que la había estado acosando en secreto. Este hombre misterioso era Donald Andrew Bless Jr. Andrew Bless Jr. era un hombre de 36 años de Jefferson County que vivía en Texas. Era conocido por las autoridades como un delincuente sexual en serie y un secuestrador que cometió una serie de agresiones agravadas de la clase extremadamente atroz en varias mujeres en enero de 1977. Se le dio una sentencia de 25 años el 14 de marzo de 1978, pero para 1984 ya había sido liberado bajo libertad condicional. Habiendo cumplido apenas 1/3 de su condena, claramente no se desanimó en buscar a su próxima víctima, y se cebó en Angie. Cuando llegó a casa esa noche, apenas tuvo 1 minuto antes de que Donald tocase a su puerta. Cuando Angie abrió la puerta, él pidió usar el baño y su teléfono, alegando que su coche se había averiado. Esto, por supuesto, fue una mentira. Cuando Donald terminó en el baño, entró al espacio de Angie. Mientras pasaba por la cocina, agarró un cuchillo de cocina con una hoja de 5,5 pulgadas. Entró a la habitación y le preguntó con quién estaba hablando. Fue entonces cuando Angie colgó el teléfono a Ben. Sin dudarlo, desató un brutal e indescriptible ataque contra ella. La levantó y la giró con tanta fuerza que sus zapatos se salieron. Después, Donald la llevó al dormitorio. Blandiendo un cuchillo, la arrojó a la cama y exigió que se quitara la ropa. Y con un cuchillo dirigido hacia ella, se impuso sobre Angie. Se cree que esto duró más de 5 minutos. Mientras esto sucedía, Ben se estaba preocupando cada vez más, por lo que se subió a su coche y condujo hasta la casa de Angie, haciendo llamadas repetidas en el camino con su nuevo teléfono móvil, uno de los primeros de su tipo. Pero aún así, su novio Ben no obtuvo respuesta. Cuando Ben llegó, vio el coche de Angie aparcado afuera, así que sabía que ella estaba cerca. Corrió hasta su puerta principal y golpeó varias veces, pero nadie respondió. Ben intentó abrir la puerta, pero todas las de la casa estaban cerradas con llave. Ben llamó nuevamente al teléfono de Angie y pudo escucharlo sonar dentro de la cocina, pero no había ningún otro sonido. Donald detuvo el ataque cuando escuchó a Ben golpeando la puerta de Angie. Esto puede haberle dado a Angie un atisbo de esperanza, pero poco sabía ella. Esto solo hizo a Donald aún más desesperado. Estaba decidido a no ser atrapado por este crimen. No quería pasar ni un segundo más en prisión. Y cuando un loco malvado se desespera, hará lo impensable.
Con una mano cubriendo la boca de Angie y la otra sosteniendo el cuchillo, decidió terminar con su vida. Donald clavó el cuchillo en el pecho de Angie, directamente en su corazón. Luego la apuñaló 18 veces. Las heridas de puñalada fueron tan brutalmente concentradas que causaron que su cavidad torácica se cerrara, dejando un agujero enorme en el centro de su caja torácica. El agujero en su pecho era lo suficientemente grande para que alguien tan retorcido como Donald pudiera meter la mano y sacarlo. Luego lo colocó en su pecho. Algunas de las puñaladas se hicieron con tanto vigor que atravesaron el corazón y penetraron en su columna vertebral. Mientras tanto, Ben seguía golpeando la puerta, pero luego recordó que Angie mencionó algo sobre la tienda de conveniencia cercana, así que pensó que tal vez ella había llevado a este hombre allí. Ben condujo a la tienda, pero no pudo encontrarla. De vuelta en la casa de Angie, Donald había deducido que Ben ya se había ido, así que corrió al baño y lavó frenéticamente la sangre de sus manos antes de salir a hurtadillas por la entrada lateral del condominio. Ben regresó a la casa de Angie a las 2:17 de la mañana. Donald se había marchado hacía tiempo. Ben hizo una llamada a la policía para reportar la situación inusual. Esperó en el frente del edificio a que llegaran los primeros socorristas, y lo que pronto encontrarían dejaría horrorizados a los investigadores. Los oficiales respondieron a la llamada de Ben y llegaron al complejo de condominios de Angie a las 2:40 de la mañana. Ben les contó sobre la situación, la noche fuera y la extraña llamada telefónica. La policía pudo conseguir una llave para abrir su puerta. Los oficiales procedieron a las habitaciones, donde descubrió el cuerpo de Angie. Angie estaba desnuda, cubierta de sangre y yacía boca arriba con los ojos abiertos. Los oficiales prosiguieron la búsqueda en la casa para confirmar que el atacante ya no estuviera. Encontraron una mancha de sangre en el interruptor de luz, sangre en la cortina de la ducha y rastros de sangre en el baño, lo que indica que alguien se había limpiado después del crimen. Los oficiales pidieron por radio una ambulancia para que viniera a recoger el cuerpo. Luego salieron del condominio y hablaron con Ben. Le dieron la terrible noticia de que su novia estaba muerta. Instintivamente, Ben intentó entrar a la casa, pero los oficiales lo detuvieron. Ambos oficiales notaron que Ben parecía estar extremadamente tranquilo, pero se mantuvo cooperativo. Se volvieron algo sospechosos de él, pero más tarde aprenderían que solo estaba sufriendo un shock extremo. Luego, los investigadores examinaron la escena. Cuando inspeccionaron el interior, notaron lo siguiente. No había señales de entrada forzada y faltaba un cuchillo de la cocina. El análisis de huellas dactilares mostró que todas las huellas pertenecían a Angie, excepto por una huella de palma no identificada en la tapa del inodoro, y se encontró sangre por toda la cocina y el baño, lo que indica que el asesino se limpió. El médico que realizó la autopsia reveló 18 puñaladas en el pecho de Angie, penetrando su pulmón izquierdo y su corazón. También se encontraron pruebas de ácido desoxirribonucleico dentro de ella, lo que indica que fue ensayada poco antes o después de su muerte. Los indicios sugerían un crimen pasional, apuntando a que el asesino probablemente conocía a Angie. Con esto en mente, rápidamente arrestaron a Ben y lo interrogaron como si fuera el asesino. Pensaron que su historia de un hombre extraño entrando a su casa durante una llamada telefónica parecía demasiado conveniente. Ben continuó insistiendo en que era inocente, manteniéndose tranquilo a pesar de la presión implacable del interrogatorio. Luego, la policía comenzó a hablar con varias de las amigas de Angela. Durante esto surgieron varios nombres. Su exnovio Lance Johnson, quien una vez la amenazó con un cuchillo. Y luego Henry, el hombre que estaba absolutamente obsesionado con ella. Y luego estaba Russell Buchanan, el amigo que estaba con ella la noche que fue asesinada. La policía descubrió que él vivía a solo 5 minutos de Angela y que solo 5 días después de su asesinato se fue a una boda en Houston. Los detectives pensaron que esto era sospechoso. Estos 3 hombres fueron interrogados por la policía y, por supuesto, todos negaron las acusaciones. Entregaron su ácido desoxirribonucleico y huellas dactilares a la policía para limpiar sus nombres y demostrar su inocencia. Desafortunadamente, el método de usar pruebas de ácido desoxirribonucleico en aquellos días era rudimentario y no tan preciso como lo es hoy. A través de estas pruebas pudieron demostrar que Ben, Henry y Lance estaban libres de culpa. No participaron en el asesinato.
Sin embargo, debido a la novedad de la tecnología, no pudieron descartar a Russell Buchanan como sospechoso, por lo que se convirtió en su principal sospechoso. Los detectives se enfocaron en Russell. Fueron a su casa y registraron su propiedad. Russell cooperó totalmente con la policía. Les permitió buscar en su apartamento sin ninguna vacilación, pero dentro encontraron una inquietante colección de cuchillos. Con esto, la policía sacó sus armas y lo llevó de regreso a la estación para aún más interrogatorios. Estaban seguros de que él era el asesino e intentaban quebrarlo, pero no pudieron encontrar nada concreto que lo vinculara con el delito, y fue libre de irse. Los investigadores siguieron a Russell a donde quiera que fuera, acosándolo en cada momento. Exigieron que viniera a la estación repetidamente, sometiéndolo a horas de agotadores interrogatorios, cada uno más intenso que el último. Russell respondió a todas las preguntas que tenían y pasó una prueba de polígrafo, pero en sus ojos ya era culpable. Incluso consiguieron que uno de los amigos de Angela llevara un micrófono oculto y hablara con él durante una comida, desesperados por encontrar contradicciones en su recuerdo de los eventos, pero la policía no pudo encontrar nada. Perseguían al hombre equivocado, permitiendo que Donald, el verdadero asesino, atacara de nuevo. Y con el tiempo, el caso de Angela se enfrió. A pesar de salir impune del asesinato, Donald reincidió varias veces. Atacó a varias mujeres en todo el estado antes de ser finalmente arrestado por atacar a una mujer el 14 de junio de 1985. Fue arrestado y por violar los términos de su libertad condicional al reincidir, recibió cadena perpetua. Donald fue colocado en el Allenby, prisión Polonsky en West Livingston, Texas, conocida por albergar a sus criminales peligrosos. Sin embargo, evadir el asesinato de Angie significaba evadir la pena de muerte, y durante 20 largos años pensó que había escapado del crimen. Eso fue hasta el 2004, hasta Sheila Wysocki. Sheila Wysocki era amiga de Angela antes de que ella muriera. Las dos eran extremadamente cercanas, y ella la extrañaba mucho. Pero en 2004, Sheila afirmó que vio a Angie en una visión. Esta visión la sacudió hasta el núcleo. Vio a Angie muerta y vio partes de la escena del crimen, y esta premonición espiritual la impulsó a averiguar qué le sucedió a su mejor amiga. Durante los siguientes 2 años, realizó 785 llamadas al Departamento de Policía de Dallas, suplicándoles que reabrieran el caso, pero sus clamores por justicia fueron ignorados. Pero su frustración se convirtió en determinación, y Sheila tomó las cosas en sus propias manos. Transformó una habitación de su casa en algo que llamó la sala de guerra. Este era un centro de comando dedicado a resolver el asesinato de Angie. Examinó las pruebas armando el rompecabezas. Esta se convirtió en la misión de su vida. Quería resolver el caso con desesperación. Con el tiempo cambió completamente de carrera y se convirtió en investigadora privada. Después de varios años, sus incansables llamadas a la policía finalmente los agotaron. En 2006, la detective Linda Crum fue asignada al caso frío de Angela Zamota. Mientras Linda revisaba el caso, encontró un tesoro de pruebas de ácido desoxirribonucleico para Angela y, frustrantemente, esto nunca se había probado. 2 años después presentó estas muestras para pruebas modernas. En 2009, los resultados cambiaron para siempre el rostro de esta investigación. El ácido desoxirribonucleico coincidía directamente con Donald Bless Jr., quien, por supuesto, ya estaba en la base de datos de la policía. Basta decir que fue acusado rápidamente con el asesinato de Angie. El juicio comenzaría en 2010. Varias mujeres se presentaron, incluyendo a su exesposa. Testificaron sobre el tipo de hombre que era Donald. Testificaron que él era un abusador y un hombre sádico. Donald no mostró nada, no mostró remordimiento durante todo el juicio. Un humano verdaderamente despreciable y malvado. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y rápidamente fue encontrado culpable del asesinato. Fue condenado a muerte. Finalmente, debido a la obstinación de un amigo amoroso, finalmente se hizo justicia. Sin embargo, Donald murió en prisión de un ataque al corazón en octubre de 2022. Murió mientras esperaba en el corredor de la muerte y nunca enfrentó su castigo final. Y después de décadas de sospecha, el nombre de Russell fue verdaderamente absuelto, ya que muchas personas mantuvieron su sospecha a lo largo de las décadas.
Hasta el día de hoy habla abiertamente sobre el caso. Habla más libremente ahora que la sombra de la sospecha ya no lo sigue. Debido a este caso, el Departamento de Policía de Dallas restableció su unidad de casos sin resolver. Y afortunadamente, la madre de Angie, Betty, vivió hasta los 95 años, tiempo suficiente para ver justicia para su amada hija. Quizás ahora el Departamento de Policía de Dallas brindará el mismo cierre a otras familias que aún están atormentadas por casos sin resolver. Angie está enterrada junto a su madre, que murió en 2021, bajo una lápida que está marcada con uno de los propios poemas de Angela. El poema está en pantalla ahora para aquellos que deseen leerlo.